Bienvenidos una vez más al encuentro de la Eucaristía, donde el bautismo de Jesús en el río Jordán vemos como Dios manifiesta que Jesús es su preferido, su amado, y además comienza su misión con humildad. También nosotros desde el día de nuestro bautismo formamos parte de esa gran familia de hijos de Dios, a los cuales el Señor nos ayuda y nos anima por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Damos testimonio de Él? Hoy el niño Jesús comienza su misión. Hoy Jesús se adentra en las aguas del río Jordán para llenarse de Dios y comenzar su trabajo, cumplir la voluntad de Dios. Y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Saludo a todos los que desde la televisión local y desde los medios de comunicación os incorporáis también a esta celebración. Pensamos en vosotros como siempre y queremos que desde vuestros hogares haceros partícipes de este día, que es el día del bautismo del Señor. Ahora vamos a bendecir el agua. Y después esa misma agua la recibiremos sobre nuestras cabezas, recordando aquel día tan especial de nuestro bautismo. Invoquemos a Dios Padre que bendiga esta agua en memoria de nuestro bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de la vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y te recibamos un día dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo el que entra a formar parte de la comunidad cristiana por medio del bautismo entra a formar parte de sus seguidores. Como seguidores, ahora os pregunto, ¿renuncias a creerte superior a los demás, a vivir en el abuso, en la discriminación racial, el cinismo, el egoísmo, el desprecio a los diferentes? ¿Renuncias a inhibirte ante las injusticias del mundo, lejano y cercano, por cobardía, por pereza, por comodidad o por ventaja personal? ¿Renuncias a comportamientos donde el dinero se pone por encima del servicio y del bien común, a donde solo te preocupe la felicidad individual? Que esta agua que va a ser derramada sobre nuestras cabezas nos recuerde nuestro propio bautismo, nos renueve por dentro y nos purifique de toda mancha y de todo pecado. Amén.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste decirnos que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concédenos a todos nosotros perseverar siempre en tu benevolencia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Las lecturas que vamos a proclamar en este día tienen un objetivo: que descubramos la misión de Jesús, es decir, el porqué de la Navidad. Dios nos envía a Jesús para ser Salvador del mundo y salvación del hombre, pero además Jesús lo hará sin orgullo, se coloca en la fila para que Juan lo bautice. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice una alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practique la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les dijo: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús lo fue, y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco». Palabra del Señor. A ninguno de nosotros se nos pasa por la cabeza que un rey o un alto cargo del gobierno, por ejemplo, de un país, tengan que guardar su turno o ponerse en la cola para ser atendidos, por ejemplo, en un hospital o en cualquier servicio social. A ninguno de nosotros nos cabe eso. Una personalidad, un personaje famoso, pues siempre se le cede el sitio, siempre se le dice: «Por favor, pase usted», o todos se quedan a un lado y pasa solo o sola esa persona. Y sería sorprendente que una persona famosa se pusiera en la cola, pues esperando como nos ponemos el común de los mortales. Pues algo parecido le pasó a Jesús. Jesús comienza su vida pública poniéndose en la cola de los pecadores. Jesús no necesitaba bautizarse y, sin embargo, él sintió en lo más profundo de su corazón que su vida pública tenía que empezar de esa manera. Todo tenía que empezar así, y tenía que solidarizarse con aquellos con nosotros que somos pecadores. En Belén nos sorprendió. Dios se hace carne, Dios se hace niño, se hace tan humano. Dios sorprende siempre, pero en Belén nos sorprendió. En el río Jordán nos desconcierta. Con su vida nos dio un ejemplo de sencillez, de caridad inigualable. Con su muerte nos transmitió esperanza,
y con su resurrección nos regaló una nueva vida, un continuará, no un final triste, desolador, negro, oscuro, sino una esperanza grande. Todo comienza en el bautismo y todo se desarrolla a partir de entonces. De tal manera que Jesús experimenta como un volver a nacer, experimenta una misión que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo, y experimenta ese amor de alguien con mayúscula, de su Padre, de Dios Padre, que nunca le abandonaría. Aquello que sintió Jesús es exactamente igual que lo que sentimos nosotros cuando nos bautizaron. Ninguno de nosotros, a no ser que se bautizara de mayor, recuerda el día de su bautizo, porque era muy chiquitillo, muy chiquitilla, y no teníamos uso de razón. Entonces, nadie recuerda aquel momento, a no ser que te den una fotografía y te digan, mira, este eras tú. Y uno dice que este era yo. Y más se sorprende uno, no de lo chiquitillo que era, sino del padre, de la madre, o del abuelo, de la abuela, de los padrinos. ¿Estos sois vosotros? Pues no ha pasado el tiempo, pues no os habéis estropeado nada. Bueno, eso como anécdota, ¿no? Como anecdótico. Pero después uno descubre que ese fue un gran día. Fue el día grande de nuestra vida cristiana. Volvimos a nacer por segunda vez. A todos nos espera una tercera y definitiva vez, porque nacemos 3 veces. Nacemos a la vida humana. En nuestro cumpleaños lo recordamos. Hace tantos años que nací. Ese día fue el día de tu primer nacimiento. El segundo, el bautismo. El tercero, la muerte. Esos son los 3 nacimientos de un cristiano. Por tanto, son 3 nacimientos que se deben celebrar. Por eso cuando hacemos un entierro se celebran las exequias, el funeral, se celebra, la Iglesia celebra el nacimiento a la vida eterna, igual que celebramos el día de nuestro bautismo y el día de nuestro nacimiento corporal. Fue el día más importante de nuestra vida porque Dios nos invitaba a nacer de nuevo. Nos regalaba la limpieza espiritual, la limpieza interior. Todos nacemos con un pecado que se llama pecado original, un pecado que no hemos contraído, que no hemos llevado a cabo, mejor dicho, pero sí que hemos contraído, es decir, lo hemos heredado. Sin embargo, el día de nuestro bautismo se nos borró esa mancha de pecado original. Dios nos llamaba a la más hermosa misión que un cristiano puede tener, y es ser testigo suyo en medio del mundo. Y en tercer lugar, nos decía por primera vez, te quiero. Eres también hijo mío, eres hijo de Dios. Hasta ese día fuimos criaturas de Dios. Por tanto, un niño que no se bautiza es criatura de Dios. Un niño que es bautizado es hijo de Dios. Esa es la diferencia. Dios siempre está, siempre, pero de una manera mucho más especial, mucho más completa cuando nos bautizan. Por eso hay que bautizar a los niños. Por eso no podemos decir, bueno, que elija cuando sea mayor. Qué pena me da cuando esos padres tan modernos, incluso que nos pueden estar viendo por la tele en estos momentos, qué padres tan modernos que te dicen que elija cuando sea mayor. Yo no le obligo. Pues mira, perdona, si va a elegir cuando sea mayor, que elija todo. Tú no le enseñes el castellano tampoco le enseñes ninguna lengua, tampoco le digas cómo se tiene que vestir, tampoco le des de comer, que elija cuando sea mayor. Y claro, un padre te dice, hombre, ¿cómo no le voy a dar de comer? ¿Cómo no le voy a enseñar el lenguaje? ¿Cómo no le voy a enseñar? Pues lo mismo le tienes que enseñar aquello que llevas en tu corazón. El problema, cuando te dicen que elija cuando sea mayor, el problema no está en el hijo, está en los padres, que es que no saben en qué creen, o no creen, sencillamente, y por eso dicen que elija, se desentienden, y me da mucha pena, es una pena que un padre y una madre diga eso. En el fondo es como si te estuviera diciendo, yo no siento nada, y por eso, pues no le voy a inculcar nada. Lo que siento, se lo inculcaré, lo que no siento. Todos estamos bautizados y por eso hoy
le pedimos al Señor, Señor, que como bautizado viva. Tenemos que vivir como bautizados, como hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Te portas como hijo de Dios? ¿Te portas como hija de Dios? Como hijos de Dios tenemos que actuar. Por eso tenemos que decirle al Señor, por las veces que no actúo, perdóname. Por las veces que no actúo, ayúdame. Y haz, Señor, que yo sienta en lo más profundo de mi corazón aquello que tú me dices. Cuento contigo. Cuando un niño se bautiza, no solamente Dios le dice, te amo, te quiero, eres hijo mío, sino que en el fondo le está diciendo, cuento contigo. Cuento contigo para que conforme vayas creciendo, te vayas empapando de mí y cuando salgas a la vida, cuando te tengas que enfrentar con la vida, pues seas un valiente discípulo mío. Cuento contigo. Y hoy le decimos al Señor, Señor, nosotros sí que contamos contigo, porque si no es por ti, esto no se lleva adelante. Si no es por ti, es imposible. Ayúdame a vivir como hijo tuyo que soy. Cuenta conmigo, yo cuento contigo, pero ayúdame, Señor, que así sea. Profesamos nuestra fe de una manera dialogada. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, que nació de María, la Virgen, que murió, que resucitó y que vive en el cielo para siempre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, nuestra Madre, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe y la fe de toda la Iglesia que nos gloriamos profesar. Pidamos a Dios que escuche nuestra oración. Para que el Señor en la Iglesia y con la Iglesia nos haga sentirnos más hijos suyos, roguemos al Señor. Para que no nos conformemos con ser solo cristianos de palabra, sino que además lo seamos también de obra, roguemos al Señor. Por los que han olvidado su pertenencia a la Iglesia de Jesús, por aquellos que no sienten queridos por nadie, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que renovemos nuestro compromiso de seguir a Jesús, roguemos al Señor. Por los padres, para que no se conformen con bautizar a sus hijos, para que les hablen de Jesús y den testimonio de su vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestro hermano difunto, Rafael, y por todos nuestros difuntos, para que descansen en paz, roguemos al Señor. Señor, escucha lo que te pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. Recibe los dones que te presentamos, Señor, en este día en que manifestaste a tu Hijo, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Darte gracias debemos, Señor, a ti, porque en el bautismo de Cristo, en el Jordán, realizaste signos grandes para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Tú hiciste descender tu voz para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te proclamamos cantando. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosana, hosana en el cielo. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, poco antes de morir, cenando por última vez con sus amigos, tomó pan en sus manos. Dándote gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo está aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque permites que estemos aquí, en tu casa, en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rafael, a quien llamaste un día de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Te pedimos por todos los difuntos. Por todos los que mueren en el mundo y especialmente por todos aquellos de los que nadie se acuerda. Acuérdate tú de ellos, Señor, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como Jesús nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo que es malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté hoy y siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos tú y yo, que hoy hemos sido invitados por Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, con humildad, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz domingo. Podéis ir en paz.